Mateo capítulo 24 estaremos leyendo en esta mañana para empezar del 3 al 8. Y algo que hablaba mi esposa interesante, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en las últimas señales que vamos a estar viendo de los principios de dolores. Y la palabra de Dios se lee: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos por diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya. ¿Cuántos han entendido las señales en el mundo ya? ¿Cuántos saben que ahorita estamos en guerras, rumores de guerras, terremotos por diferentes lugares, pestes, hambres y pandemias, todo lo que viene en el mundo? ¿Cuántos saben que estos son ya principios de dolores? Hay algo que me llama la atención, porque dice que nadie nos engañe, porque se van a levantar muchos falsos engañadores a decirte que ya es el fin. Pero Jesús dice: no, estos son principios solamente. Esto solamente es algo que tiene que suceder para que te des cuenta que ya viene el fin pronto. Pero todavía no está aquí. Pero ¿qué cree, Señor? ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree, hermana? Usted sí está aquí todavía. Dios lo tiene aquí todavía, guardándolo por un propósito, por algo en su vida. Dios no lo tiene aquí por equivocación. Todavía hay tiempo. Algo que le decía a Dios cuando hacía la oración esta mañana y me conectaba con su espíritu, le decía: Señor, sé que tú me puedes llamar a la hora o a la edad que yo tenga. Tú no tienes edad. Para ti no hay momento, no hay tiempo. Pero Dios me decía: para mí no, pero para ti sí. Tú sí tienes un tiempo. Tú sí tienes una hora. Tú sí tienes un momento. Tú sí tienes que decidir ahora. Porque para ti sí se te va a acabar el tiempo. Y es algo que tenemos que entender. Pero en este día yo quiero hablarte sobre un mensaje que el Señor ponía cuando yo leía estas palabras. Si lo tienes ahí, mi hija, quiero que me lo pongas. Quiero que entendamos el día de hoy algo muy interesante. Y el Señor ponía esto en mi corazón y quiero que ahora tú lo entiendas en esta mañana. La palabra del día de hoy sobre el mensaje que quiero hablar es: yo quiero que Dios me conozca. Y dirán: pero ¿por qué empezaste con Mateo 24 si todo esto va a empezar y va a pasar? Porque allí en Mateo 24 nos dice que vendrán gente falsa a decirnos que ya es el tiempo del fin. Vendrán engañadores en los últimos tiempos. Vendrá gente que te dirá una doctrina distinta de la que Cristo te dijo. Pero hay algo que la palabra me dice: que cómo conocemos a un falso profeta o a una falsa persona. El Señor nos dio la clave de cómo nosotros vamos a conocer a ese tipo de personas o a ese tipo de maestros, profetas o enseñadores de la palabra. ¿Cómo los vamos a conocer? La palabra nos dice que cómo los conoceremos será por los frutos. Es de la forma que tú vas a entender y conocer si la palabra viene de Dios o viene de un entendimiento de hombre. Lo vas a conocer por los frutos, si es que tiene frutos en su vida. ¿Cuáles son los frutos de Dios? En la palabra de Dios nos dice que los frutos es paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Si alguien viene y te predica la palabra de Dios y no tiene eso en él o en ella, tú tienes que cuestionarte 2 o 3 veces para entender si viene de Dios o viene de alguien más. Y aquí lo que me daba es que tú conocerás a ese tipo de hombre, tú conocerás a ese tipo de mujer, tú conocerás a ese tipo de personas. Pero lo que a mí se me hacía más interesante, porque dice el Señor: no te turbes que esto va a acontecer, no te turbes que van a venir falsos profetas, no te turbes que
que el fin del tiempo se está cerca. No turbe tu corazón sobre eso. Dice que nadie te engañe. Tú los vas a conocer por eso. Pero había una pregunta que a mí se me venía a la mente, y en este día quiero hacértela, en este día a ti. Dios te conoce a ti, porque tú vas a conocer las personas, tú vas a conocer la gente, tú vas a saber quiénes son tu amigo y quiénes no son. Pero tú conoces algo. Hay algo que quiero hablarte en este día. No basta con que tú conozcas a Dios, o conozcas de Dios, o quieras conocer de Dios. Al final y al último de todo esto, cuando se acabe el siglo, cuando pase todo lo que va a suceder, lo único que te va a hacer distinto no es que tú conozcas a Dios, o que conozcas lo falso, o que conozcas la doctrina de Cristo, o que conozcas la iglesia. Lo único que te va a hacer salvo, y lo único que te va a identificar distinto en ese momento, es que Dios te conozca a ti. Ese es el problema que tenemos nosotros las personas. Que yo soy muy conocedor de la palabra, soy muy conocedor de los tiempos, soy muy conocedor de los profetas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, soy muy conocedor de mi entorno, de la gente que se junta conmigo. Pero hay algo que me falta y que necesito el día de hoy confirmar en mi corazón y en mi vida. ¿Conoces de Dios o Dios te conoce a ti? Quiero hablarte ahora de algo bien interesante. No basta con conocer de Dios, con querer saber de Dios, o con asistir a un lugar, o con que te sepas la doctrina de Cristo. En la final trompeta, cuando todo se acabe, cuando Él venga y descienda, cuando ya pasen los rumores de guerra, los terremotos y todo lo que va a venir en el mundo, cuando vengan las tragedias, cuando venga todo eso, lo único que te va a hacer distinto va a ser que Dios te conozca a ti. Y usted va a decir, ay, yo sí quiero conocer de Dios, y yo sí anhelo la palabra de Dios, y sí anhelo los caminos de Dios, y es importante hacerlo, porque allí comienza tu trayectoria con Dios. Anhelarlo, quererlo, desearlo, saber, querer conocer a Dios, conocer su palabra, su voluntad, es donde empieza en el corazón. Pero tiene que terminar con que Él te conozca a ti. Nuestra historia de amor con Dios tiene que terminar en que Él te conozca a ti. Nosotros vamos a conocer los tiempos, nosotros vamos a conocer los finales tiempos, vamos a conocer al falso profeta, a la falsa amistad, al falso predicador, vamos a conocer a todo el falso. Conforme la palabra de Dios dice, fíltralos por los frutos. Si esta persona no hay frutos en él, lo más seguro es que es falso. Pero hay alguna pregunta el día de hoy, en esta mañana, que yo quiero que usted se la haga a usted mismo, y usted diga, yo conozco de Dios, y yo sé de Dios, y yo leo la palabra de Dios, y yo me congrego donde hablan de Dios, y yo estoy en las reuniones de Dios, oro a Dios. Pero mi pregunta más grande y profunda que me debo de hacer es, si Dios me conoce a mí. Unidos en comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, podamos nosotros declarar en nuestra vida, yo quiero que Dios me conozca. Claro, quiero conocer de Dios, claro, quiero conocer su voluntad, claro, quiero comunión, claro, quiero estar en reuniones donde se habla de Dios, claro. Pero lo que más me importa a mí, y te debe de importar a ti, es que Dios te conozca a ti. Y usted dirá, pastor, pero si Dios conoce todo, ¿sabe cuándo nací? Si Él fue el que me puso en la mente antes de que yo naciera, si Él conoce mis pensamientos, conoce la forma que me muevo, conoce la forma que... Y hay algo que el Señor me daba hace un día atrás, o 2 días atrás, y me quedé impresionado con esta palabra, y se las voy a compartir. Este hombre de Dios hablaba tan profundamente de Dios, que dijo algo que se me quedó incrustado en el corazón, que prendió una chispa en mí. Y él dijo esto: en la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. No dice que seas perfecto,
No dice que no te falte nada. No dice que seas débil. No dice que te falte. No, dice que seas santo. Y este hombre terminó con una frase que me quedé impresionado. Este hombre dijo: sin la presencia de Dios en tu vida, sin santidad, escucha, la presencia de Dios en tu vida sin santidad trae destrucción, pero la presencia de Dios con santidad trae construcción. A mí me tocó eso. Porque yo te voy a ser sincero, a veces uno se aporta tanto en la vida y te llevas y te enredas tanto en las cosas que tienes que hacer, que quiero presencia pero no quiero santidad, que quiero que Dios me hable pero no quiero consagración, que quiero que Dios me use pero no quiero apartar un pedazo de tiempo para Él. Y cuando Dios me daba esto, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Algo en mí se rompió. No me dijo que tengo que ser perfecto. No me dijo que no voy a tener luchas ni batallas. No me dijo que voy a estar aquí por un tiempo. No me dijo sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Por eso en este día, en esta mañana, yo te quiero hablar de este tema muy interesante y importante, que yo quiero que al final de todo, yo quiero que Dios me conozca. Quiero que vayamos a la lectura de la palabra. Vamos a Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Sabes lo que Dios me hablaba y me hacía entender sobre esta palabra? Es que yo puedo vivir todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo en la congregación, todo el tiempo en la comunión. Puedo vivir en muchas reuniones, puedo estar en tantas cosas, ser parte de un ministerio, congregarme todos los domingos y los miércoles en el ministerio Ruge el León y hacer tantas cosas buenas, pero al final de cuentas, lo único que me va a hacer a mí salvo es que Dios me conozca, no que yo profetice, no que yo hable de Dios, porque al final de cuentas no va a contar Dios lo que yo haga, sino lo que Él hizo. Los falsos profetas los conocemos por los frutos. La falsa gente la conocemos por los frutos. La falta de identidad la conocemos por los frutos. Pero ¿cómo conoce a usted que Dios todavía no lo conoce? El día de hoy quiero que conozcamos dónde estamos nosotros en nuestra vida. ¿Cómo usted sabe si Dios lo conoce a usted? ¿Cómo usted puede estar seguro que Dios a usted lo conoce? ¿Cuál es la regla de Dios en la palabra para decirnos cómo es que Él nos va a conocer? ¿Cómo es que Él va a saber identificarte? El Señor me daba una palabra que la voy a compartir. Tú conoces, pero Dios reconoce. Tú conoces, pero Dios reconoce. Hay muchas personas que piensan que todos somos hijos de Dios. En la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo
y confiesan con su boca que Dios mandó a su Hijo y que pagó por mis pecados y que Él murió y que un día va a regresar, y yo acepto esa salvación y yo cambio mi vida, yo me transformo conforme a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que entonces yo soy hijo adoptado por Dios. Primero soy creación. Antes de ser hijo de Dios, yo soy creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que solamente aceptan lo que Jesucristo hizo, aceptan el pago, transforman su vida y son nacidos de nuevo. A esos dice la palabra de Dios que le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo es que Dios te va a conocer a ti? ¿Porque te crió? ¿Porque eres el más bueno de toda la congregación? ¿Porque haces los mejores dádivas a la gente? ¿O porque eres hijo de Dios? El conocimiento de Dios en tu vida comienza cuando tu vida empieza a ser transformada por Él. Entonces empiezas a entrar en el conocimiento de Dios en tu vida. Dios no quiere conocer tu vida pasada. Dios no quiere conocer lo que tú haces o lo que hacías. Dios quiere conocer el nuevo hombre. Dios quiere conocer la nueva mujer. Dios quiere conocer, porque ahí está el propósito de Dios, en lo nuevo. El propósito de Dios en nuestra vida está en lo nuevo. Por eso Dios quiere renovarnos y hacernos distintos, porque allí es donde empieza el conocimiento de Dios en tu vida. Porque allí empiezas tú a ser renovado, transformado y conforme al propósito de Dios. Allí empieza el conocimiento de Dios en ti. Pero hay algo que me daba mucha tristeza. Que va a haber mucha gente en aquel momento que le va a decir: yo fui a 1000 servicios, Señor. Yo me congregaba con la mejor congregación. Yo profetizaba en tu nombre, Señor. Yo hacía milagros en tu nombre. Echaba fuera demonios en tu nombre. Y traía palabra tuya en tu nombre, Señor. Y el Señor todavía aún así le va a decir: no te conozco. No le causa a usted algo eso en su corazón, que usted puede vivir profetizando en el nombre del Señor, pero puede estar fuera de la santidad. No le da algo en su corazón que usted puede profetizar, traer palabra de Dios y andar hasta como angelitos se van a mirar, pero enfrente de Dios. ¿No le causa eso algo en su corazón? Porque a mí me causó tanta molestia en mi corazón. La palabra dice que la palabra es buena para redarguir, instruir y enseñar. Y dice que penetra hasta el fondo del alma, penetra el tuétano, los pensamientos, el corazón. Y la palabra de Dios ayer a mí me penetró. Porque no va a bastar que yo enseñe, no va a bastar que yo te predique, no va a bastar que yo te traiga enseñanza de Dios. Si yo te puedo traer toda la enseñanza de Dios y te puedo predicar la verdad de Dios y te puedo traer a 1000 servicios, a 1000 congregaciones, pero puede ser que en el final del día el pastor se quede. ¿Por qué? Porque no estuvo en santidad. Porque las cosas de Dios las tomó muy a la ligera. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Las cosas de Dios no son a la ligera. Las cosas de Dios son verdaderas. Cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, le dice el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque esto es santo, porque la tierra que pisas es santa. Cuando se le aparece el ángel de Jehová a Josué con la espada de fuera, le dice: Josué, quítate las sandalias, Josué, porque lo que estás viendo ahorita es santo. Y yo no sé a quién le quiere hablar el Señor, pero a mí me está hablando. El Señor me está diciendo: quítate la máscara. Quítate la máscara.
Quítate la revestidura que no es tuya. Quítate los malos pensamientos, quítate la fornicación, quítate los malos deseos, porque donde está Dios es santo. Eso es lo que el Señor trae ahora. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Sin santidad no podremos ver a Dios. No perfección, porque solamente Él es perfecto. Y eso causa en mi corazón algo bien triste, de que Dios aún yo sirviendo en la iglesia me va a decir un día, si yo no estoy en santidad, un día me va a decir, no te conozco. No va a servir de nada. Otra cosa, como te conoce Dios. Y esta cosa es la más profunda de todas, como Dios te conoce. Y es bien difícil de hacer. Primera de Juan. Vamos a leer a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor llena, porque el temor lleva al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le hemos amado a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en mí y yo en Él?
por el amor. Pero el amor de Dios es algo bien distinto. El amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios no es una emoción. Y quiero que sepas y entiendas esto. El amor de Dios es una decisión. No me gusta el personaje este. No me cae bien esta persona. Pero no la amo porque me cae bien o porque me cae mal. Me la amo porque yo he decidido amarla. En el amor de Dios, la diferencia es que nosotros tenemos que tomar una decisión, amar, y no por el sentimiento, y no por lo que me hace sentir, y no por lo que no me hace sentir, sino que yo decido amar. Dios, ¿tú crees que Dios te amó porque tú eras el perfecto, el sin mancha, el que no tiene dificultad, el que no hay debilidades en ti? ¿Tú crees que Dios te amó por eso? ¿O Dios decidió amarte aún con tus imperfecciones? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, dice la palabra de Dios, el que permanece en amor, Dios permanece en él. ¿Y tú? Tú permaneces en él y Dios permanece en ti. Yo sé que cuesta. El amor de Dios cuesta, porque el amor de Dios nos manda a amar a quien no nos gusta amar. ¿Estamos? El amor de Dios nos manda a soportar al que no me gusta soportar. El amor de Dios me manda a meterme en lugares donde no me gusta estar. El amor de Dios me insta a amar a alguien aunque esa persona sea mi enemigo. Y no nomás lo amo a la persona o amo a la persona, sino que cuando estoy en oración, pido por mis enemigos. Ese es el amor de Dios. Pero el amor nuestro, vamos a ser sinceros, nos sinceramos con Dios en esta mañana. ¿Quién quiere ser sincero con Dios en esta mañana? En el amor mío, yo voy a la oración con Dios y se me viene a la mente la persona que menos me gusta en el mundo, y digo, Dios mío, tengo que orar por ello. Pero Dios te trae a memoria a veces a tus enemigos cuando estás en la oración, no para molestarte, te la trae para probarte, a ver si estás en el amor de Dios. Que a veces Dios me trae personas a la mente cuando estoy en la oración que menos estoy pensando en ese momento. Y el Señor me dice, ora por ellos. Y lo tengo que hacer porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. El amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios es una decisión. Primera de Corintios 1:3. Y dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dárselos de comer a los pobres, y si entendiese y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Pregúntale a nuestro Señor Jesucristo:
¿Cuánto sufrió por amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿A poco su amor de usted no se acaba? El amor de Dios dice que no se envanece, no se acaba, permanece igual todo el tiempo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No se irrita. ¿Cuántos de aquí son buenos para irritarse? En el primer viene irritado, ¿no? Y nosotros sí nos irritamos, ¿verdad que sí? Entonces nuestro amor es distinto al amor de Dios. El amor de Dios dice, no se irrita, no guarda rencor. Otra, pues, gloria sea al Señor. No guarda rencor el amor. ¿Cuántos en un determinado momento han sentido rencor por alguien? No se goza de la injusticia. O sea, no se alegra si a alguien le va mal. No se goza que a alguien le vaya mal. Le pide a Dios para que le vaya bien. Pero el amor de Dios dice que no tengo que desearle mal a nadie. Así me hagan lo que me hagan. Así me digan lo que me digan. El amor de Dios no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios es verdadero. No anda con mentiras. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso le digo que el amor de Dios es una decisión, no es una condición de sentimiento, no es una condición de emoción, es una decisión que tenemos que tomar. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nuestro amor baja, sube, tiene sentimientos, emociones. Nuestro amor va basado a la circunstancia de nuestra vida. Pero el amor de Dios va basado a la decisión que tenemos que tomar todos los días. Si alguien te da una bofetada, ¿qué dice el Señor? Ponle la otra mejilla. ¿Cuál de nosotros lo hace? Si alguien me da una bofetada, uno dice, se empieza a riscar, uno le dice, a ver, dame la otra. Porque es la reacción que tenemos nosotros. Es nuestra emoción, es lo que nosotros tenemos. Pero lo que Dios quiere que tengamos es mucho más poderoso que eso. El amor no guarda rencor. El amor no se irrita. El amor todo lo sufre. El amor es sufrido. Es una decisión amar. Pero en ese amor es el que tenemos que estar para que cuando Él venga, Él nos conozca. Usted no va a decidir cuándo profetizar. Es Dios cuando viene. Pero usted puede decidir cuándo amar. Usted puede decidir empezar hoy a amar. Usted puede voltear ahora a su enemigo, a su enemiga, a lo que tenga en su vida, circunstancias, decirle, ¿sabes qué? He tomado una decisión. Que lo que antes me decías, ahora ya no me duele. He tomado una decisión que lo que antes me molestaba, ahora no me va a molestar. Que alguien te venga con una palabra obscena o te quiera sacar de tus quicios, usted dígale, que Dios te bendiga. Aquel que cree en Dios tiene que estar en Dios para que Él esté en Él, en nosotros. Y estar en Él significa mucho más que sacrificio. En el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga el perfecto, cuando venga ¿quién? El perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, comía como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño
Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos son tres. Pero el mayor es el amor. ¿Sabe que los servicios para Dios, hasta para abrir la puerta, tiene que tener un amor? Porque le voy a ser sincero, hay muchas personas que son los ujieres de las puertas, están ahí esperando que venga la puerta, y te aseguro que esa persona viene a venir ya viene otra vez esta persona, me dan ganas de no abrirle la puerta. Pero hasta para eso tiene que tener un amor. Abrirle la puerta, dale las gracias a Dios, bendícelos, bendícelas, y que Dios te acompañe, que Dios tenga esa misericordia. En el amor es donde tenemos que estar, porque lo que más va a conocer Dios de ti cuando venga es el amor que hay en ti. No el amor que tú tienes, no el amor que tú produces, no el amor que tú te mueves, no, el amor que Él es. Si tú tienes amor, permaneces en Dios y Dios permanece en ti. Y yo quiero que en este día usted salga de aquí diciendo: yo quiero, Señor, no solamente conocerte, yo quiero, Señor, no solamente congregarme, yo quiero, Señor, no solamente escuchar tu palabra, yo quiero, Señor, no solamente escuchar tus mensajes, no quiero solamente tener revelación, no quiero solamente tener comunión con el Espíritu. Quiero, Señor, salir de aquí y empezar una vida nueva, empezar algo distinto, y quiero empezar a Dios, poder decirte, Señor, que ahora yo te conozco, pero que también tú me vas a empezar a conocer a mí. Todos podemos empezar de nuevo. Yo lo hice, sí, yo lo hice ayer. Ayer comencé de nuevo. Le dije: Dios, vuelve a encender eso en mi Padre. Que no haya injusticia, que todo sea verdad en parte mía, que yo pueda agradarte delante de ti, que yo pueda ser ese siervo que tú quieres. Pero para eso tengo que vivir en santidad. Para eso tengo que apartarme de las cosas. Para eso tengo que tomar una decisión. Para que Dios me conozca, yo tengo que dejar de conocer lo que conozco. Amén. Te la repito para que la entiendan. Para que Dios me conozca, yo tengo que dejar lo que conozco. Amén. Llévesela. Dios quiere conocerte, y yo creo que usted quiere que Dios lo conozca a usted.